y es lindo estar. Y hoy vamos a hablar de la casa, así que bien viene el ejemplo de bienvenidos a la casa. Siempre están invitados a la casa, esta es la casa de Dios. Pero hoy le puse como título al mensaje invitando a Dios a casa, a nuestro hogar, pero también y primeramente a nosotros, a nuestro corazón, invitando a Dios a nuestro corazón, a que esté con nosotros en cada momento y cada día. Y quiero compartirles una historia que a medida que iba leyendo, que iba buscando, siempre me terminaba encontrando en más de una oportunidad esta semana con esta historia, una historia conocida que ya hemos predicado, pero que entiendo que con Dios las cosas no son por casualidad. Y si Dios me estaba poniendo esta historia, no puedo mirar para el otro lado y hacer lo que yo quiero. Me encontraba con esta historia, así que es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. La historia la vamos a repasar en distintos fragmentos, pero quiero comenzar con Primera de Crónicas 13, versículos 13 y 14. Después algunas cosas los vamos a ir contando, porque si tenemos que leer toda la historia se nos hace un poquito largo. Pero mire lo que dice Primera de Crónicas 13 y 14. Dice: y no trasladó David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, el geteo. El arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de la familia de Obed-edom, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo cuanto tenía. ¿Estamos bien? Y no entendemos que Dios es puro amor, pero también es justicia. Dios no miente, Dios hace las cosas claras, y a nosotros a veces nos gusta hacer las cosas a medias o más o menos, y Dios es tajante con las cosas. Y vamos a ver que Dios había enseñado sobre estas cosas, cómo se tenía que hacer, qué respeto se le tenía que dar. Por eso hablaba un poquito de eso. Entonces, para nosotros leer esto parece bastante extremo, pero había una advertencia a los israelitas y ellos conocían esta historia durante mucho tiempo. No es que desconocían del arca, no es que desconocían de lo que estaba pasando, sino que conocían bien el poder que había en ese arca, que Dios había mandado hacer y las maneras, porque Dios había mandado de qué manera tenían que trasladarla, de qué manera había que cuidarla y quiénes eran los responsables de cuidarla. Entonces, a veces tomamos las cosas muy a la ligera, pero Dios es claro con las cosas y uno tiene que tener un respeto por las cosas de Dios que son sagradas. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar que solo los levitas podían transportarlo, que eran los de esa tribu. Solo los sumos sacerdotes podían estar delante del arca y ministrar delante del arca, y nadie podía mirar dentro del arca. Nadie. Aquel que lo hiciera, aquel que tocara y no podía, moría. Y eso estaba claro, era una indicación clarísima de parte de Dios. Y Dios no miente. Dios lo que dice lo cumple. Y a veces nos cuesta entender esa parte. Como a nosotros nos gusta cuando Dios cumple sus promesas, todo aquello que a nosotros nos beneficia, cuando nos habla de cómo nos quiere sanar, prosperar, de cómo Él escucha nuestras oraciones y responde nuestras oraciones, también tenemos que entender que las advertencias que Dios puso, también las cumple. También las cumple. Y después nosotros podemos llorarlo un poco para que cambies. No, lo que Dios dijo es así. Y por algo lo dijo, como recién ministraba la pastora, Dios sabe y mucho más adelante que nosotros. Dios sabe el porqué de todas las cosas.
Entonces, si Dios lo hace de una manera, tiene claro el porqué. Y lo sagrado es sagrado. Lo que tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser respetuosos. Y yo creo que en la iglesia en general últimamente se ha perdido un poco el respeto a lo sagrado de Dios y tenemos que volver a ese respeto por las cosas de Dios. Entonces, aunque para nosotros podía ser medio extremo, la realidad es que había una advertencia clara de parte de Dios y ahora lo vamos a leer también. Pero hoy en la actualidad ya no nos llevamos un arca que estaba hermoso. Cuando uno lee y hay imágenes de cómo sería el arca, porque Dios dio instrucciones claras de cómo hacerlo, uno lo mira y dice, está tan lindo en esas imágenes que más de una vez quise que tengamos una réplica de eso. Y donde vimos una réplica grande, muy linda, es en Tierra Santa. Tienen una réplica de lo que es el arca y es muy bonita. Pero bueno, hoy no necesitamos de eso. Hoy la presencia de Dios la tenemos con el Espíritu Santo y la podemos tener en nuestro corazón. Ya la presencia de Dios no viene adentro de una caja, no es que dentro de una caja está el poder de Dios, la presencia de Dios, sino que eso lo podemos portar nosotros. Lo podemos portar nosotros y mire la bendición que es portar y llevar la presencia de Dios. Entonces, eso ahora es, como decía el título, tiene que haber una invitación nuestra de tener a Dios en nuestro hogar, de tener a Dios en nuestro corazón, porque Dios no se va a meter de prepo, porque Dios no te va a obligar absolutamente nada, sino que tiene que estar el deseo en nuestro corazón de conocerlo, el deseo en nuestro corazón de conocer más y más de Él. Y a medida que más conocemos y más nos llenamos de Dios y más lo invitamos a que sea parte de nuestra vida, más vamos a ver, como vio Obed-Edom, que la bendición viene sobre nosotros y nuestra familia y nuestro hogar. ¿Y quién no quiere la bendición de Dios? ¿Quién no quiere tener un hogar bendecido por Dios? Aunque estén medios mudos, calculo que todos queremos la bendición de Dios en nuestro hogar. Si cada vez que tenemos un tiempito de oraciones para pedirle que nos bendiga de alguna u otra manera, ¿cómo no vamos a querer la bendición de Dios en nuestro hogar? Claro que la queremos. Y acá no da un detalle, pero ahora vamos a ver cómo lo explica, porque acá en Crónicas dice que bendijo la casa de Obed-Edom y todo cuanto tenía. Todo fue bendito de parte de Dios, fue bendecido por Dios por haber tenido el arca, la presencia de Dios en su hogar. Y es tremendo. Y ni siquiera es que Él la fue a buscar, ahora vamos a leer un poquito más, sino que fue simple obediencia, porque David dijo, dénsela a Él. Y Él, obediente, no fue que le preguntó, che, ¿vos tenés lugar en tu casa? ¿Tenés ganas de tener? No, llévensela a Obed-Edom. Y Él, en obediencia, tuvo el arca con lo que sabía que había pasado. No es que Él ingenuamente, sí, traigan el arca, total, está bueno. Sabía todo lo que no podía hacer, el respeto que tenía que tener sobre el arca y que era un riesgo. Claro que era un riesgo, porque él no era de la tribu donde podía, por ejemplo, transportar el arca, tocar el arca. No podía. Entonces, no era fácil, pero aún así él fue obediente, él aceptó y ahí vino la recompensa.
Entonces, necesitamos entender cómo es llevar el arca hoy a nuestro hogar, cómo es llevar la presencia de Dios a nuestro hogar. Dice que su casa se convirtió en un lugar de bendición y prosperidad. Toda su familia fue bendecida, toda su familia, sus bienes, todo, por haber sido obediente a Dios. Dice Segunda de Samuel 6, 11 y 12, dice: fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Y dice: en cuanto dijeron al rey que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. O sea, cuando se enteró que fue de bendición, bueno, ahora sí la quiero. Ahora sí la quiero. Primero, cuando estaba solamente el temor de lo que podía pasar, David dijo: no, yo a mi casa no me la llevo. Y como era el rey, el otro tuvo que obedecer. Como era el rey, él pudo elegir. Pero cuando le contaron de toda la bendición que hubo sobre este hombre, su familia y todos sus bienes, ahí dijo: no, mejor me la traigo a mi casa. Ahora sí que me llevo el arca a mi casa. Y volvemos a Crónicas, Primera de Crónicas 15, 1 y 2. Dice: David construyó para sí casas en la ciudad de David, dispuso un lugar para el arca y levantó una tienda para ella. Luego dijo: solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Ahí se avivó, ahí se acordó, ahí alguien le dijo: ¿sabe que lo que pasó fue porque Dios lo había mandado? Dios había dejado instrucciones. Ahí David dice: solo los levitas pueden transportar el arca de Dios. O sea, no fue lo que pasó con este pobre hombre porque Dios fue malo, sino que había una instrucción clara. Y hay que cumplir. Solo los levitas, que eran gente que Dios había elegido para esa tarea. Nadie más, solo ellos, porque era una tribu especial, por cómo, y después vamos a ver, no sé si acá al final lo puse, todo el cuidado que ellos tenían para poder cumplir con la obra que tenían que cumplir. No era cualquier persona, no era alguien que decía: bueno, dale, vení y cargalo. No, tenían que estar súper en obediencia, tenían que estar excelente delante de Dios, tenían que estar en santidad, tenían que estar en oración, tenían que ser personas que estén súper metidas en las cosas de Dios, no cualquier persona. Estaban súper preparados en conocimiento, en servicio, no cualquiera. Y uno dice: bueno, es cargar un arca, ¿qué puede ser? Lo sagrado es sagrado. Lo sagrado para Dios tiene una importancia total y nosotros tenemos que tomar y entender que todo lo que representa a Dios tiene que tener mucho respeto. Porque nosotros y yo creo que lamentablemente hoy en día se ha perdido mucho el respeto de lo sagrado. Y lo de Dios es sagrado. El arca era sagrada. Todo lo que representa a Dios es sagrado. Las cosas que tenemos para servir a Dios están puestas al servicio de Dios y son sagradas. Entonces nosotros tenemos que estar, claramente no perfectos, porque no lo vamos a estar, pero sí
tenemos que tener un respeto total hacia Dios, de no hacer nada con las cosas que están consagradas a Él. O sea, nada que esté fuera de un servicio a Dios. Lo que está para servir a Dios, está para servir a Dios. Es para Dios. Y eso está consagrado y eso no es para ninguna otra cosa. Para Dios. Porque Dios tiene mucho respeto por lo sagrado y nosotros tenemos que tener respeto por lo sagrado. Tenemos que, todo lo que hacemos para Dios, con mucho amor, con mucho temor de hacer las cosas como a Dios le agrada, y de esa manera vamos a agradar a Dios. Entonces, aquí decía cómo el rey David ya eligió y dijo, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Y Primera de Crónicas 15:15 dice, luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, que eran los que cruzaban el arca para poder transportarlo, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. O sea, no era una carreta, no era cualquier persona, eran los levitas, y para eso tenían las barandas de costado, las varas de costado para que las lleven en los hombros. Era así. Dios lo dijo así y había que cumplir así. Él así se lo mostró a Moisés. Así se lo dijo a Moisés y era la manera en que se tenía que hacer. Hoy desobedecemos y hacemos las cosas como queremos y pensamos que nada tiene ningún tipo de consecuencia, y la verdad es que hoy vivimos un tiempo de gracia donde vemos muchísimo más la gracia y el amor que como en ese tiempo, el ser tan estricto con las cosas, pero no por eso vamos a dejar de respetar las cosas de Dios. Entonces, cuando conocemos la presencia de Dios, toda nuestra vida cambia. Obed-edom fue uno de los principales porteros y guardas de el arca dentro del templo. Él se quedó después a servir, porque dice que se lo llevaron de donde vivía Obed-edom, lo llevaron a la ciudad, y tanto Obed-edom como muchos de sus descendientes fueron a servir a Dios en el templo. Y dice que Obed-edom estaba como músico y también como portero del templo. Era uno de los que podía estar ahí cerca. Y eso fueron designadas las personas. No es que yo abría la puerta, entraba y me acercaba como si nada, sino que realmente cada uno tenía sus funciones, y no era cualquier persona, como decía antes, sino que estaban consagrados para Dios y preparados. También se lo nombra a Obed-edom como músico, y dice que él sirvió a Dios, tanto él como su descendencia. Dice que fue bendita la casa de Obed-edom. ¿Y cómo fue que lo obtuvo? Él fue obediente. Porque el rey David, cuando le pidió llevar el arca, más allá que era el rey y era difícil oponerse, él no salió corriendo del lugar, sino que Dios vio el corazón de ese hombre y Dios trajo bendición sobre esa familia. Y nosotros hoy tenemos que llevar la presencia de Dios a nuestro hogar y nuestro corazón. Y realmente se va a notar. No es lo mismo una casa, una familia, un matrimonio donde el Señor, la presencia del Señor está, que cuando no está. No es lo mismo. La bendición de Dios se nota, se ve. Y cuando uno realmente empieza a invitar a Dios a que esté en nuestro corazón, que esté en nuestro hogar, que esté en nuestra familia, que esté en el matrimonio,
si lo invitamos a Dios a que esté, pero realmente, porque cristianos de la boca para afuera somos todos. Cristianos de la boca para afuera, pero estamos llenos de cristianos de esa manera. Pero nosotros, y Dios principalmente, Él ve el corazón. Él ve el corazón. Y Él espera que haya en nuestro corazón un deseo de conocerlo. Un deseo de conocerlo. Y obviamente es todo un proceso. No es lo mismo alguien que recién está conociendo a Dios y obviamente hay muchas cosas que no va a entender. Pero a medida que uno ya lleva un tiempo conociendo a Dios, yendo a la iglesia, nuestro deseo y nuestro amor tiene que ir creciendo. Yo no puedo conocer a Dios de la misma manera que hace un tiempo atrás, que hace meses atrás, años atrás. En la medida que uno va asistiendo y estando, tengo que conocerlo más profundamente a Dios. Más profundo. Y eso tiene que pasar conmigo y tiene que pasar con vos. Cada día un poquito más. Dios no te pide de un día para el otro que estés dando un servicio como este, pero sí que día a día vayas conociéndolo más y que esté ese deseo en el corazón de tener la presencia de Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de tener la presencia de Dios. Porque hoy tenemos al Espíritu Santo, porque vino Jesús a esta tierra, porque murió en la cruz y resucitó. A través de eso, del Espíritu Santo, nosotros tenemos la oportunidad de que la presencia de Dios esté con nosotros en todo lugar. Es simplemente orar, es simplemente que donde estés, tener una comunicación con Dios. Es tenerlo en tus pensamientos. El estar en tu hogar y poner una alabanza a Dios. Entonces, mientras más lo ponemos a Dios en el centro de nuestro hogar, mientras más podemos comunicarnos con Dios en oración, a veces en los pensamientos, mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo cosas, pero también en un momento donde estás vos solo con Dios. Esa charla profunda solo vos con Dios, no cuando estás con tu mente dividida entre el trabajo y la oración. Que está bueno porque vos lo estás haciendo presente y tenés esa comunión con Dios. Pero cuando tenés ese tiempito, algunos es un tiempito, otros un tiempazo libre, que busquemos el tener una comunión con Dios. Y eso hace la diferencia. Y eso hace que la bendición de Dios venga a nuestra vida, eso hace que la bendición de Dios venga a nuestro hogar. Y dice que bendijo la casa y todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Entonces pensá desde lo interior, desde los sentimientos, las emociones, lo económico, la salud, los hijos, todo. Por tener la presencia de Dios. Y hoy está a nuestro alcance también. Hoy está a nuestro alcance tener la presencia de Dios en nuestro hogar. Entonces él fue obediente, fue valiente también, porque como veíamos recién tenía su riesgo. Él se había enterado seguramente que hacía muy poquito tiempo antes de llevárselo. Mirá que te la están dejando porque se murió uno por tocarla. Porque eso obviamente se enteró. Pero donde para muchos había un riesgo, para ese hombre fue una gran oportunidad. Para otros quizás era una maldición tener el arca en su hogar. Para él fue una tremenda bendición tener la presencia de Dios en su casa. Él sabía que no podía tocar el arca de una manera incorrecta, pero sabía que era una gran oportunidad para estar ahí cerquita de lo sagrado, de lo poderoso, que era la presencia de Dios. Y para nosotros,
el poder llevar cada día la presencia de Dios a nuestro hogar y a nuestro corazón y a nuestra familia y a nuestro trabajo y en donde estemos, eso es una gran oportunidad para nosotros, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de sanidad, una oportunidad de liberación, una oportunidad de mejorar vínculos, una oportunidad de tener paz y amor en el hogar en vez de discusiones, broncas y rencores. Poder tener un hogar con paz en vez de tener un hogar triste, destruido, un hogar reconstruido por Dios. Eso se logra cuando llevamos la presencia de Dios a nuestra casa. Cuando llevamos la presencia de Dios en nuestro corazón, es que Él puede empezar una obra dentro nuestro. Entonces, debemos ver como la gran oportunidad de crecimiento el tener la presencia de Dios, siendo responsables, entendiendo que lo de Dios no es un juego, sino que hay que respetarlo porque tiene gran poder, gran poder. Y este hombre fue responsable en lo que se le encomendó, en lo que tenía que hacer, y fue tan responsable que a Dios le agradó. Dios le agradó cómo este hombre trató el arca y así de bien le fue. Y nosotros tenemos que entender, como dice Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, el reino de Dios, la presencia de Dios, eso es lo que nosotros le tenemos que dar importancia. Dice que todas las demás cosas serán añadidas. Primeramente, la presencia de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino y su justicia. Entonces, cuando podemos entender y poner en primer lugar, dice que Él se ocupa de todas las cosas. Él se ocupa del resto de las cosas. Y te vas a dar cuenta como pones primero a Dios y las cosas se te empiezan a acomodar. Y hay puertas que se empiezan a abrir. Y hay soluciones que te empiezan a llegar. Y vos decís, pero esto que estaba mal ahora funciona. Esto que estaba roto ahora está funcionando. Esto que parecía imposible ahora se da. Este que no me llamaba ahora me llamó. Este que no me quería dar aumento ahora me lo da. Y esas cosas cambian cuando ponemos como importante la presencia de Dios. Y eso se da, esa bendición se da. Como se dio en la casa de Obed-Edom, también se da en nuestro hogar. Creo que muchos podemos dar testimonio de las cosas que han cambiado y han mejorado cuando hemos puesto a Dios como prioridad, cuando hemos buscado al reino de Dios y su justicia, como las demás cosas se fueron añadiendo. Entonces eso funciona, la presencia de Dios funciona. La presencia de Dios tiene poder, aunque nosotros muchas veces la hemos dejado de costado y no le hemos dado prioridad, pero cuando realmente empezamos a darle un lugar importante a Dios en nuestra vida, las cosas empiezan a funcionar. Y lo que no funciona, porque hay cosas que decís, bueno, esto no funciona, pero ya mi corazón está distinto. Esto todavía no funciona, pero ya no me pesa como antes. Esto todavía no funciona, pero ya no me trae tristeza, no me trae dolor. Esto no funciona, pero ya no me importa. Y eso pasa también, porque a veces nosotros le hemos dado una importancia mucho mayor que lo que realmente tiene. Y cuando está la presencia de Dios, cuando empezamos a priorizar las cosas de Dios, nos damos cuenta que no era tan importante, que no era tan doloroso. Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro nuestro, nos damos cuenta que eso que parecía que para nosotros era un mundo y gigante, terminaba siendo una situación muy pequeña que no me tenía que haber cambiado ni un día. Pero eso pasa
cuando le damos el lugar al Señor. Entonces, ocuparnos de las cosas de Dios nos trae prosperidad. Y prosperidad no es solo en lo financiero, sino en lo espiritual, en lo familiar, en lo social. La prosperidad está en todas las cosas, en todas las cosas. Y eso se da cuando lo ponemos a Dios en un primer lugar. Como Obed-Edom fue bendecido por el arca de Dios cuando llegó a su casa, Dios quiere entrar en cada hogar, en cada corazón y bendecir nuestra vida. Pero eso depende de nuestra obediencia, depende de nuestra búsqueda, no depende de Dios, sino que depende de cada uno de nosotros. Pero que funciona, funciona. Que es real, es real. Y eso, la única manera de decir si es real o no, es cuando vos lo vivís. Porque te lo pueden explicar, te pueden decir un montón de cosas. Pero si vos no lo ves, no lo tocas, si eso, ¿cómo lo compruebo? Con fe. ¿Cómo lo compruebo? Cuando lo vivís. Lo que se siente, la paz, todo. ¿Cómo? Lo vas experimentando. Te lo pueden contar. Le podés creer a la persona porque lo que te lo cuenta puede ser una persona confiable. Pero hasta que no lo experimentás vos, y eso lo experimentamos con fe, y realmente Dios quiere sanar nuestro corazón, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos vivir con esa prosperidad total, general, completa. Quiere que podamos vivir de una manera totalmente diferente, entendiendo de que tenemos cada día una nueva oportunidad para conocer a Dios y para conocer algo totalmente diferente de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Dios realmente quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu familia, pero depende de que vos y de que yo le demos ese lugar a Él. Si le damos el lugar a la presencia de Dios, te puedo asegurar que la bendición de Él viene a nuestro hogar y a nuestra vida. Así que póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar al Padre y que cada uno podamos poner en nuestro corazón, los que estamos aquí, los que están del otro lado. Sé que hay gente querida del otro lado también. Pon en tu corazón aquello que hoy estés necesitando de parte de Dios, que estés necesitando ver esa prosperidad, esa bendición de parte de Dios. Pero te invito a que en este tiempo Dios pueda tomar un lugar más importante en tu vida. Y quizás me vas a decir, pero tiene un lugar importante. Pero siempre puedes darle un poquito más al Señor. Siempre puedes darle un poquito más de lugar. Siempre podés ser un poquito más servicial para Él. Siempre hay algo más. Y eso se da en la búsqueda. Cuanto más lo busco y más lo amo, más quiero servirle, más quiero estar con Él. Como a veces uno se busca el tiempo para estar con un ser amado, con alguien del cual está enamorado, quiere compartir porque pasa un buen momento. Que ese mismo deseo tengamos para tener un tiempo de oración con Dios, un tiempo de lectura de la palabra. ¿Qué es lo que nos edifica? ¿Y qué es lo que nos hace que cada uno de nosotros podamos tener la presencia de Dios en nuestro hogar y en nuestro corazón? Padre, aquí estamos, Señor, como hijos tuyos. Aquí estamos, Señor, como parte, Señor, de una generación, Señor, que busca estar contigo. Señor, si estamos en este lugar es porque hay necesidad de ti.
Si estamos en este lugar, Señor, es porque no estamos completos sin tu Espíritu Santo. Señor, tú eres importante en nuestra vida. Señor, y cada día que pasa podemos conocer, Señor, todo lo importante que tú eres, todo lo que te necesitamos. Señor, más allá de lo que podamos tener, te necesitamos a ti para estar en plenitud, para estar completos, para tener esa bendición, esa prosperidad. Señor, queremos, Dios, que tú seas parte de nuestra vida. Señor, oramos y te buscamos a ti. Señor, queremos que te reveles cada día más a nosotros, que podamos sentir la presencia de tu Espíritu Santo. Padre, a ti te buscamos en esta tarde. Señor, que tu Espíritu nos llene. Señor, oramos, te rogamos a ti, que el poder de tu Espíritu Santo nos abrace en esta tarde. Padre, que el poder de tu Espíritu Santo esté sanando, Señor, cada corazón. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo esté restaurando, Señor, el interior. Que el poder de tu Espíritu Santo nos esté dando la convicción, Señor, para hacer cambios en nuestra vida. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la fortaleza para perdonar, para dejar atrás, para dejar a un costado todo lo que hace daño. Padre, que el poder de tu Espíritu Santo hoy transforme nuestra vida. Señor, queremos tener tu presencia, Señor, en nuestro corazón. Queremos llevarla a cada lugar donde estemos. Señor, que si estamos estudiando, tu presencia esté con nosotros. Si estamos trabajando, tu presencia esté con nosotros. Si estamos, Señor, en nuestro hogar, con nuestra familia, que tu presencia esté con nosotros. Padre, que lo que hagamos, en donde estemos, Señor, nunca estés lejos nuestro, Padre. Señor, necesitamos de ti, Padre. Queremos estar contigo, Dios. Necesitamos estar contigo. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, oro por cada necesidad, Señor, que hay en ellos, sea, Señor, material, sea de salud, Señor, sea, Señor, en su interior, sea emocional. Padre, oro a ti, clamo a ti, Espíritu de Dios, para que traigas esa sanidad, esa liberación y esa prosperidad que cada uno de mis hermanos está necesitando. Padre, te doy toda gloria a ti. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo sus hogares, bendigo sus padres, bendigo sus hijos. Señor, bendigo cada familia, Señor, cada amigo que está en su corazón. Padre, oro para que este sea un tiempo, Señor, de crecimiento, un tiempo, Señor, donde tú nos des, Señor, nuevas oportunidades y que estemos, Señor, preparados para aprovechar cada oportunidad. Preparados, Dios, para que, Señor, lo que tú pongas delante nuestro podamos verlo, Señor, y tener la fe, Señor, para hacer todo lo que esté en tu corazón, Señor, y pongas en nuestro corazón todo lo que tu Espíritu Santo nos guíe, que tengamos la fe para hacerlo. Y sabemos que todo lo que viene de ti trae bendición. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.